Hola, ¿qué tal, doctor? Un gusto saludarlo como siempre. El día de hoy, mi compañera Iván Espejo Soto y su servidora Andrea Ceja Alcaraz, para la materia de teoría de números, le daremos una explicación breve acerca de lo que es la demostración en la infinidad de los números primos. Nos vamos a basar principalmente en la idea que hizo Comer, y como bien sabemos, se basó en la idea que tenía Euclides. Muy bien, para entender a fondo lo que fue toda la demostración de Camer, vamos a enfocarnos por el momento en lo que fue Euclides, en su idea que tenía respecto de todo esto. Y bueno, para comenzar, el contar y el otorgarle una cantidad a una cierta cosa surge del principio de los tiempos como una necesidad para el ser humano. Pero al principio no se contaba con todos los números como los que conocemos hoy en día, porque estos se fueron descubriendo poco a poco. Al principio solo encontrábamos el número 1, 2, 3, 5, 8, es decir, el conjunto de los que hoy conocemos como los naturales. Y también se encontraban solo operaciones muy básicas, como lo son suma, resta, multiplicación y división, que más que nada esto era como reparto en la división. Con el tiempo, el hombre se fue dando cuenta que en este conjunto de los números naturales existían números especiales con ciertas características respecto a su divisibilidad. A estos números se le conocieron como los números primos. Llamamos primo a aquel número que solo es divisible entre sí mismo y la unidad, y que el resultado de esto es un número entero, es decir, no hay fraccionarios, no hay un residuo diferente de cero, es decir, es solo un número tal cual. Euclides es uno de los matemáticos más asombrosos y resaltables de la historia, el cual escribió un libro de los más maravillosos de la historia griega, que es el libro de los elementos, el cual fue escrito en el siglo III a.C. Para este entonces no se contaba con una perspectiva exacta de lo que eran los infinitos. Todavía no estaba bien definido el concepto de infinito, por lo cual Euclides se dio a la tarea de dejar un poco de lado el concepto y no meterse en tantos problemas utilizando algunas otras palabras. Bastante inteligente, ¿no? Así que Euclides se dio a la tarea de enunciar el problema de esta forma. Hay más números primos que cualquier cantidad propuesta de números primos. Te está dando a entender que cualquier cantidad que tú se te venga a la mente, que tú te imagines, va a haber números primos más grandes que esa cantidad. Es algo muy inteligente que te está dando una referencia, al menos para nosotros hoy en la actualidad ya tenemos un poco más cimentado el concepto de infinito. Tú dices, bueno, está hablando que hay números primos infinitos, pero no lo está diciendo exactamente. Y esto lo hace más que nada para no meterse en problemas, porque como ya lo dije, en ese entonces no estaba bien cimentado el concepto de lo que era un número infinito o lo que eran los infinitos. La proposición número 2.1 hace referencia a esto, en la cual él dice que hay más números primos que en cualquier lista finita de ellos. Como ya lo expliqué, tú pones una lista de números primos finita, es decir, pues tiene un fin, y aunque tú te imagines la cantidad más grande de números primos, hay más números primos aparte de esos. El teorema 2.1 dice que cada número entero mayor que 1 tiene una factorización en números primos única, exceptuando el orden de estos números, es decir, cómo se van a multiplicar. Por ejemplo, pongamos un número entero mayor que 1, utilizaremos el número 8 para este ejemplo. Sabemos que el 8 es un número par, pertenece a los enteros mayores que 1, es decir, es un natural. Y la factorización de este en números primos es 2 por 2 por 2, porque 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8, es decir, 2 al cubo. Y vamos a imaginarnos otro número. Por ejemplo, podemos utilizar el número 40, también es un par. Podemos utilizar un número que no sea par, pero en este caso estoy utilizando pares. Vamos a utilizar el número 40, es un par, es un entero mayor que 1, pertenece a los naturales, todo bien hasta ahí. Y ahora vamos a encontrarle que se factorice en números primos. La factorización del 40 en números primos es 2 por 2 por 2 por 5, es decir, 2 al cubo por 5 a la 1.
Por ejemplo, por la parte de que exceptuando el orden, podríamos tomar, en vez de decir 2 por 2 por 2 por 5, podríamos decir 5 por 2 por 2 por 2 o 2 por 5 por 2 por 2 y sigue dando el mismo resultado, el número 40, y sigue estando representado o factorizado en una multiplicación por números primos. En la proposición 2.2 tenemos que cualquier número compuesto es medido por algún número primo. Muy bien, para explicar un poco más a fondo de esto y que quede más comprensible, vamos a tomar un número finito de números primos arbitrarios. Llámese a estos P1, P subíndice 2 hasta P subíndice n. Estos tienen un fin, como ya dijimos, es un conjunto finito el que vamos a tomar. Vamos a considerar el producto de todos estos números que tomamos en nuestro conjunto y le vamos a sumar la cantidad de 1. Es decir, vamos a multiplicar P1 por P2 hasta P subíndice n más 1. A este nuevo conjunto de esta multiplicación con la sumatoria del 1 le vamos a llamar Q. Este número que da como resultado, es decir, Q es obviamente mayor que 1 y también es distinto a todos aquellos números que teníamos en la lista inicial, es decir, a los P iniciales. Vamos a tener o un número primo o un número compuesto. Si fuera este un número primo, entonces sería diferente a todos aquellos primos que ya teníamos en nuestro conjunto inicial, donde estaban los números P1, P2 hasta P subíndice n. Pero por el lado contrario, si el resultado, es decir, Q, fuera un número compuesto, entonces existiría un número P que sea divisor de Q. Suponiéndose entonces que P es uno de los P iniciales, entonces se deduce que P divide la diferencia de Q menos P1, P2 hasta P subíndice n igual a 1. Pero ningún número primo divide al 1. Es decir, con todo esto se ha llegado a un absurdo por suponer que P está en el conjunto inicial. La consecuencia de todo esto es que el conjunto que se escogió no es exhaustivo, porque ahora existe un número que no estaba en ese conjunto y que es independiente a él. Los elementos teóricos que necesitamos para la siguiente demostración son los siguientes. 1. La definición de número primo. Nuestra definición de número primo es cualquier número que es divisible entre sí mismo y el 1. 2. La proposición 2.1, que es hay más números primos que en cualquier lista finita de ellos. Teorema. Cada número entero mayor a 1 tiene una factorización en números primos que es única salvo al orden de sus factores. Y la proposición 2.2, que es cualquier número compuesto es medido por algún número primo. Edward Kummer fue un matemático alemán del siglo XIX. Trabajó en varios campos de las matemáticas y escribió la demostración del teorema basado en las ideas de Euclides. Kummer estudió la teoría de las integrales y las ecuaciones diferenciales. Su generalización de números complejos le condujo a la noción del cuerpo. Estudiando la diferencia entre números complejos y racionales, creó un nuevo concepto, los ideales y ligados a los cuerpos, equivalentes al máximo común divisor de la aritmética ordinaria. También fue maestro. La demostración de Kummer habla de que supongamos que existe una cantidad finita de números primos, que en este caso están representados como P1 menor que P2, P2 menor que P3, así sucesivamente. Sea n el producto de números primos, que esto da mayor que 2, y el entero de n-1, que también es producto de números primos, tiene como divisor P subíndice i, que también es divisor de n. Así que P subíndice i divide a n menos n-1 igual a 1. Esto es ilógico, por lo que tiene que haber infinidades de números primos. Cabe destacar que para esta demostración necesitamos al menos 2 primos, porque n-1 podría ser 1, con lo que no existiría un primo p que lo divida, con lo cual esta demostración no tendría sentido. Ejemplo de la demostración de Kummer. Sea P nuestro listado de números primos finitos, que en este caso serían 2, 3, 5, 7 y 11, por ejemplo, nos daría un n-1, que sería la multiplicación de esos números primos menos 1, que nos daría 2309. 2309
no es divisible en ninguno de nuestros números primos. Esto quiere decir que es un nuevo número primo o que es divisible en otro número primo que no se encuentra en el listado. Otro ejemplo sería el listado de Q, que sería el mismo del anterior menos el número primo 2, que nuestro elemento n-1 sería la multiplicación igual de 3, de 5, de 7 y de 11, y todo eso menos 1, que nos daría 1154, que ese sí tiene divisor. 54 sí tiene divisor, que puede ser dividido en la multiplicación de 2 por 577, que esto ya nos da dos números primos. Esto da la conclusión que los números primos son infinitos. Bueno, esto es todo por hoy. Es nuestro video de la demostración de Kummer, de mí, Ivana, y de mi compañera Andrea.